Antes de empezar, quiero agradecer por casi los 2000 suscriptores. Al momento estamos en 1900. Y es como una locura para mí, porque no pensé que iba a llegar a esto tan rápido. Así que nada, así que la mayoría me siguió por mis animaciones y también no hablan español, pero prometo que van a haber más animaciones. Así que este video es solo porque quería probar hacer videos y usar mi voz. Prometo comprar un micrófono algún día. Five Nights at Freddy's High School. Five Nights at Freddy's High School, o conocido también como FNAF HS, era una webserie creada por la youtuber Edo-chan, que básicamente trataba sobre los animatrónicos de Five Nights at Freddy, pero adolescentes. Esta serie tenía un art style bonito, sencillo, tenía covers. Tenía youtubers populares en el momento haciendo las voces, tenía magia, tenía españoles, Shadow Freddy, vuelta al ruedo, tenía case, tenía todo lo que quieras. Y si no te gusta este contenido, simplemente dale clic aquí y te va a mandar a las opciones para el siguiente capítulo. Yo amaba esta serie, luego odié esta serie y ahora estoy como en un punto como me da igual la serie, pero me gusta recordar los buenos momentos que trajo a mi niñez. Aclaro que no estoy haciendo este video para destruir a Edo-chan o a la webserie. Simplemente es un ejercicio de diseño de personajes. Me encanta agarrar conceptos ya existentes y ver cómo yo los hubiera hecho, porque es divertido, es buena práctica. Decidí hacer esto porque un día le estaba dando vueltas al título de la webserie y me di cuenta que mucho de Five Nights at Freddy la serie no tiene que ver, más que el hecho de que los personajes son humanizaciones de los animatrónicos. Esto nada en contra de Edo-chan, solo que tipo, como fan de Five Nights at Freddy y nerd del lore, me quedé imaginándome cómo sería una serie que sí toma más en consideración la fuente de inspiración. Y también quería que como que el título 5 noches en Freddy's High School tuviera algún sentido si separás el hecho de que está basado en el juego. A lo que me refiero es que quiero que en la serie como que los personajes estén 5 noches en algo de Freddy, en la casa, en un restaurante, y que esas 5 noches sean como un evento canónico importante para la historia. Ejemplo, el Rainbow Boom de Rainbow Dash en My Little Pony, que fue la razón por la que el resto de protagonistas tuvieran su cutie mark. Sí, algo así. Entonces, viste, me puse a maquinar ideas y llegué a esta. ¿Que quién soy yo? Bueno, la verdad es que es muy fácil describirme. En fin, en esta historia tenemos 7 protagonistas. En este video os hablaré de 4. Se pueden imaginar más o menos quiénes son los otros 3. Y todos ellos van a un conservatorio de música, más o menos al estilo de Violeta de Disney. Y es como un lugar muy especial para ellos, porque bla bla bla, lo diré más adelante. Pero oh no, el conservatorio le está yendo mal económicamente. Entonces, para reunir dinero, organizan un evento, una batalla de bandas, y nuestros protagonistas se unen y participan para intentar atraer gente y que no cierre este lugar tan importante para ellos. Así que sí, saco más que nada inspiración de las pelis de Disney. Más que nada, ellos al inicio se llevan mal, pero luego de estas 5 noches en la casa de Freddy, tipo una pijamada o lo que sea, practicando y preparándose para el evento, se llevan bien. Se dan cuenta que no son tan diferentes como lo pensaban y que sí, son amiguis. No hay mucho más que decir al respecto.
Freddy es el que más pensé su historia, pero el que menos pensé su diseño. Así que probablemente le rehaga el outfit en un futuro. Pero bueno, volviendo con su historia, es la más cliché, la más Disney Channel. Básicamente su familia tiene esta tradición en donde el hijo varón mayor se va a llamar Freddy y su apellido obviamente va a ser Fazbear y se va a tener que dedicar a manejar este restaurante, esta pizzería familiar llamada Freddy Fazbear's Pizza. Obviamente Freddy no quiere eso, Freddy quiere ser cantante, quiere ser una estrella. Pero bueno, el papá está como, no, vas a dedicarte al restaurante. Así que un día Freddy se escapa de su casa y se va a este conservatorio de música a escondidas. Le encanta, pero como no está registrado y quiere registrarse, necesita llamar a alguno de sus tutores legales, en este caso los padres. Y Freddy termina llamando a la mamá. Y la mamá lo apoya más que el padre. Así que la mamá, a escondidas del papá, lo registra en este conservatorio y está como, bueno, Freddy, pero le tenés que contar a tu papá en algún momento, porque si no yo le voy a terminar contando. Y Freddy como, sí. No planea hacerlo. Sí, no estaría nada bueno que papá se entere de esa forma. No. La verdad que no está nada bueno haberme enterado que mi hija me miente una vez más. Un show, un cartel con tu cara. ¿Qué es esto, Violeta? ¿Vos estudias acá? Estuviste mintiendo. Las dos me estuvieron mintiendo. Papá. Se terminó, Violeta, anda al auto. ¡Anda al auto, Violeta! ¿Y te voy a decir una cosa? Yo jamás me sentí tan decepcionado en mi vida, nunca. Anda. Igual, antes de estar oficialmente en el conservatorio, tiene que hacer un examen de admisión. Y cuando va a hacerlo, al principio está nervioso. Todavía no sé si es como la típica de que la caga al inicio y luego pide otra oportunidad y se la dan. Y ahí es cuando recanta y le va hermoso. Pero ahí es cuando cierto personaje, que todavía no diré, reconoce su talento. Este cierto personaje es uno de los protagonistas. Y cuando se revela de que el conservatorio está mal económicamente y que van a hacer este evento para recaudar plata, este personaje le pide formar parte de esta banda que cree que va a salvar al conservatorio. Y Freddy dice, sí. Y me imagino que durante este capítulo se topa con Chica, Bonnie y Foxy. Y es como que chocan en algo, tipo chocan de mala manera, tipo no se llevan bien o algo. Y luego cuando este personaje termina de formar la banda, se da cuenta que tiene que formar parte de la banda con estos personajes. Y es como, la concha de la lora. Y bueno, ese más o menos sería el lore de Freddy. Su personalidad ya más o menos se dieron cuenta, me imagino. Pero el weón le gusta la atención, pero no creo que sea re egocéntrico. Para mí es más amable, en ese sentido más educado. Pero le gusta la atención, le gustan los aplausos. Y le gusta la ropa linda, porque me imagino que toda su vida tuvo que llevar el delantal y el uniforme feo del restaurante. Entonces siente libertad cuando lleva ropa más copada. Pero como se viste como re adolescente aesthetic de Pinterest, Dark Academia, parece un abuelo. La gente le dice, che, ¿por qué estás vestido de abuelo? Y Freddy está como, ¿qué es Dark Academia, carajo? Pero sí, con el tiempo de conocerlo te das cuenta que es un buen amigo, da los mejores abrazos, porque Freddy es un oso, abrazo de oso, entiendan el chiste. Y tiene una voz hermosa. Así que sí, este es Freddy, espero que les guste. Igual le voy a rehacer la ropa, pero no sé, está bien así, no me voy a matar rediseñándolo otra vez. Bueno, la siguiente que hice fue Chica, la verdad fue la más sencilla de los 4 en hacer. Creo que hasta me costó más hacer al Cupcake que a ella. Pero nada, su historia no es la gran cosa. Ella desde chica quiere ser una estrella. Para mí es la que está más metida en redes sociales. Ella es mejor amiga de la infancia de Bonnie. Y son tipo inseparables. Ella tocaría el bajo. Y están en busca de un baterista y un vocalista para la banda.
pero como que está difícil porque Chica es como medio rarita para los demás, entonces la gente no se suele acercar a ella es muy hiperactiva y habla muy rápido, entonces están como, sí, no, termina asustando a la gente básicamente. Ella es la que tiene menos drama con la gente del grupo, tipo, dije que la mayoría se lleva mal, pero ella nomás se frustra porque los otros no se llevan bien entre ellos. Ella está en el conservatorio desde chica con Bonnie y por eso no quiere que cierre, porque tiene muy lindos recuerdos acá. Y nada, no tengo mucho más que decir, su diseño es bastante básico, así que hablaré un poco del perro. Sí, el señor Cupcake es un perro por obvios motivos. Me costó más su diseño porque no sabía cómo traducir los detalles del Cupcake en un perro, porque quería que fuera más o menos sencillo. Pero a la vez el Cupcake tiene muchos detalles, tiene la velita, tiene el rosa, tiene el papelito entre comillas del Cupcake que es marrón. Así que no sé, se me complicaba. Al final decidí nomás dejarlo un perro rosa, sin más, con el mechón de pelo, la colita de pelo arriba que asemeja a la vela. Ni siquiera le mantuve el color de ojos, ¿no? No quería que llamara más la atención que Chica, porque se supone que Chica va a estar cargando todo el rato a su perrito o lo va a tener al lado, y ya con el hecho de que sea rosa creo que es demasiado. Quería que tuviera un tutú para que se asemejara al papelito del Cupcake o la base, lo que sea eso, que es marrón, pero no queda bien porque es marrón. O sea, no digo que quede mal el color marrón, pero justo en esta combinación de colores no pegaba. Así que lo saqué y sí, lo dejé un perro rosa y sin más. El weón es el típico perro chiquito que se llama Princesa y le termina gruñendo a medio mundo. Y Chica está como, no, pero no muerde, es un sol. Y te termina sacando un ojo el perro. Es más que nada desconfiado. Para mí su lore es que es un perro rescatado por Chica, porque en sí tampoco soy tan fan del estereotipo de que todos los perros chiquitos son así por naturaleza. Usualmente los perros son así por mal entrenamiento o que los dueños lo vivían estresando. Entonces más o menos quiero nomás tirar a que Chica rescató a este perro y está en proceso de hacer de que le tenga más confianza al resto de humanos. El perro por ahora solo confía en Chica. Fue al relore le metí al perro, más que a Chica. Estoy re triste. Pero bueno, para finalizar, un pequeño fun fact es que Chica le vive insistiendo a Freddy por pizza gratis porque sabe que Freddy es hijo del dueño de esta pizzería súper popular en la ciudad. Y nada, pizza gratis. Está como, sí, dale, dame pizza gratis. Y Freddy como, bueno. Y así nace una gran amistad entre ellos dos. Bueno, ahora con Bonnie, que creo que es mi diseño favorito de los 4, aunque tiene menos lore que Chica, ahora que me doy cuenta, porque tipo su historia es, él es el mejor amigo de la infancia de Chica, y al igual que Chica quiere ser una estrella. En personalidad el weón tipo parece bastante chill, bastante misterioso, bastante sabio, pero cada vez que abre su boca es un nerd, es medio tonto, no tiene muchas neuronas y tiene mucha confianza en sí mismo. ひとりちゃん、なんでこんなに楽器屋さんあるんだろうね。それは明治時代に日本で最も古い歴史を誇るプロオーケストラが結成されてから都内で音楽活動が盛んになって、その頃お茶の水で今では老舗と呼ばれる下倉楽器、石橋楽器ができてうんぬんかんぬん、今日一日シュワってきそう。 Pero bueno, él no habla mucho. Es el más alto porque como no iba a poner las orejas de conejo, quería al menos traducir el hecho de que las orejas hacen ver a Bonnie más alto que los demás en comparación. Le iba a poner un gorro de conejo, pero quería evitar como la opción más fácil porque si le pongo las orejas de conejo ya sabes que es Bonnie, pero acá quiero jugar más con las siluetas, los colores, y además tengo un OC que tiene un gorro con orejas de conejo y es más o menos parecido a Bonnie, así que quería evitar repetir ese detalle, pero estoy contenta como lo solucioné más o menos. También un gran problema que tuve con este diseño es el moño, porque
no sé, justo le estaba haciendo este estilo bastante punk. Sí, punk. Y no sabía más o menos dónde meter el moño. Y luego tuve la gran idea de agregarle gafas y que las gafas fueran rojas y con la forma del moño. Entonces cuando se las deja colgando en el cuello de la remera, parece el moño medio torcido, eso es verdad, pero da la impresión al moño. Así que estoy bastante orgullosa de cómo solucioné eso. Estaba pensando de que el weón, más o menos como el de Final Fantasy High School, necesita gafas. Así porque el animatrónico Bonnie parece que está ciego todo el rato con las caras que pone, como que tiene que enfocar demasiado la vista para saber lo que está viendo. Entonces se me había ocurrido que las gafas estas rojas son de prescripción y se las pone el weón para leer, o al contrario, es de esta clase de personas que se rehúsa a utilizar sus anteojos porque son incómodos y no pegan a su estilo, pero sin las gafas es un maldito ciego. Relaciones con otros personajes: se lleva muy bien con Chica, obviamente. Con el Cupcake, él quiere acariciarlo, agarrarlo, abrazarlo, estrujarlo, pero cada vez que lo intenta el perro obviamente le termina sacando un ojo. Y con Freddy y con Foxy cree que se pelean demasiado y le joden mucho. Él quiere estar tranquilo y divertirse. Entonces me imagino en esas típicas escenas en donde los protagonistas ya llegaron como a su punto límite, mucha presión sobre ellos y se empiezan a pelear. Están todos a los griteríos y Bonnie está como callado, agarra su guitarra y se va a la mierda. Así que nada, no tengo mucho que decir más que este es Bonnie. Espero que les guste su diseño tanto como a mí. Si quieren hacerle fanart, no me quejo, la verdad. Sería un placer, incluyendo con los otros. Tipo, nomás taguenme y nada. O si quieren hacer sus propias interpretaciones de mis interpretaciones de los animatrónicos, me da igual. Por último, pero no menos importante, Foxy. Para su diseño quería mantener el garfio, pero no sabía cómo. Y luego dije, prótesis. El weón le gusta, viste, cambiar la prótesis de su mano a veces por la de un garfio. No sé. Entonces sí, el weón tiene prótesis en la mano derecha y en las piernas para asemejarse al hecho de que el animatrónico Foxy se le ve el endoesqueleto en esas partes. También le mantuvo el parche. Y nada, es aquí cuando me di cuenta que quizás los diseños son demasiado detallados. Así que probablemente en el caso de que haga una animación de ellos, haga como con mis propios OCs, que es tipo simplificar el diseño a las figuras más básicas. Pero bueno, ahora estoy haciendo una ilustración más que otra cosa. Creo que eso es lo bueno de los diseños de Edo-chan, es que son tan sencillos que a la gente le da ganas de dibujarlos y también es fácil de dibujar para uno mismo. Entonces puedes sacar la serie más rápido y la gente puede hacer fanarts más rápido. En personalidad, Foxy es rebelde y él es el típico nene que se hace el rudo, el malote, y luego le tiene que pedir permiso a su mamá para hacer pijamada. Me parece re tierno ese tropo, así que dije, bueno, sí, para Foxy es nene de mamá. Bueno, además de ser baterista, le gusta correr, así que le tendré que hacer otro diseño con las prótesis para correr, específicas para correr. Así que nada, al bueno no le gusta quedarse quieto en ningún momento. No sé qué más decir del weón. Me costó bastante hacerlo el pelo. No me decidía una mullet, pelo corto, pelo largo, colita. Todavía no estoy 100% contenta de cómo dibujé las prótesis. Parecen demasiado futuristas para mi gusto, pero a la vez como que intenté simplificarlas. No sé cómo explicarlo. Siento que los podría haber hecho mejor, pero ya como él era el último que hice, estaba medio cansada. Lo cual, bueno, así quedamos. Volviendo con su personalidad, su temperamento es más o menos como el de Edward Elric de Full Metal Alchemist. Es bajito y no le gusta que le digan bajito, y te va a atacar si le dices bajito. Probablemente te va a morder. Le puse colmillitos porque sí. Imaginemos que es como en esos animes o mangas en donde hay un personaje que es humano, pero por algún motivo tiene los recolmillos. Así que si lo hace el anime, yo también puedo hacerlo. En cuanto a las relaciones con otros personajes, él se lleva peor con Freddy. Los dos tienen como las personalidades bastante opuestas. Freddy se preocupa mucho por la opinión del público. Foxy no, él quiere hacer lo que se le cante el orto. Freddy quiere que las cosas salgan bien, entonces las planea.
y intenta que todo salga en orden al plan para que no ocurran sorpresas. Y a Foxy le chupa un huevo. Freddy tanto y a Foxy le chupa un huevo. Así es más o menos su relación. Entonces Freddy se enoja con Foxy porque no le hace caso. Y Foxy se enoja con Freddy porque cree que es su mandón y quien lo mandó a ser el líder del grupo. Otro personaje con el que se lleva mal Foxy es con el perrito de Chica. No hay ningún motivo en absoluto por lo que se lleve mal, pero los dos tienen como ese odio mutuo que al final se van a llevar bien con tiempo. Y con Chica es como: no me caes mal, pero tampoco te acerques a mí. Y el único que le parece cool es Bonnie. Foxy cree que es re fachero y re misterioso, entonces más o menos lo respeta. Y creo que es la única razón por la que Foxy se quedó en la banda en un primer lugar. Al final el weón aprende a ser menos rompepelotas. Y en cuanto a Freddy, tipo Freddy, gracias a Foxy, aprende a relajarse más, tipo no ser tan perfeccionista en ese sentido, y que a veces improvisar está bien, y que si él se la pasa mandoneando a todos no da lugar a libertad creativa para el resto de la banda, lo cual no hace que se diviertan, lo cual hace que nadie disfrute de formar parte de la banda. Y nada, yo siento que en ese momento en donde todos se pelean y se separan, al final él es el huevón que se da cuenta que no ayudó lo que él hizo, tipo, durante todo el tiempo en que estaban, y es el que intenta de primeritas unir a la banda de vuelta. ¿Ves? La banda estamos reuniendo. Así que nada, este Foxy, no tengo mucho más que decir más que este pequeño fun fact, que tipo el tatuaje que tiene en el hombro es un tatuaje falso, no es permanente. Me pareció chistoso mencionarlo, nada más. Este Foxy, espero que les guste, espero que les haya gustado todos los animatrónicos. Díganme quién les gustó más, la verdad. Pienso hacer más videos de estos, pese a que le vaya bien o mal a los videos. Pero después de eso, tipo, gracias si llegaste a este punto del video. No sé qué más decir, hay otro video por acá, hay otro video por acá. Y espero que mi voz no haya sido tan molesta. Que tengan un lindo día y chau chis.